Que borro este mazo o mi mazo de radiodiagnóstico o el mazo de Ancore que son 6000 tarjetas, este mazo de alemán que son 8000 tarjetas, se borran. Voy a salir y esto se sincroniza, quedan eliminadas todas las tarjetas y ya está, es el fin de Anki. Acabo de borrar todas mis tarjetas y se acaba de sincronizar el mazo, es decir que han quedado todas borradas y además ha quedado eso guardado. Te voy a contar una historia. Ocasionalmente reviso mis mensajes directos en Instagram y a veces recibo mensajes aleatorios, algunas veces son notas de voz y te voy a poner una con la que tuve sentimientos encontrados. Me causó mucha gracia, pero luego me sentí un poco mal por no estar disponible para solucionar los problemas de la gente 24/7 de forma altruista. Así que decidí hacer este video que te va a aportar utilidad. Mira, es que soy subnormal, porque está intentando sincronizar las preguntas de Anki, que tengo examen en 2 días, llevo recopilando preguntas un montón de tiempo, y le he dado a importar los datos desde la web, desde lo que es la cuenta web que me acabo de hacer al ordenador, y en vez de pasar las preguntas del ordenador a la cuenta. No sé si me explico. Total, que se han perdido todas, y estoy aquí volviéndome loco a ver cómo encontramos para recuperarlas. Y pues por si sabía, me ayudan mucho. Mira, doctor Basti, menos mal que tengo amigos en condiciones no como tú, traidor. No, Me has abandonado en el peor de los momentos. Para que acá lo que ha pasado es que este chico ha sincronizado sus tarjetas de Anki con la web de una forma en la que la copia que dejó es una copia que no tenía tarjetas. Entonces, si en algún momento se llegan a perder tus tarjetas por las que tanto has trabajado o lo que sea, ojalá llegues primero a este video que a mis directos de Instagram. Te voy a enseñar cómo recuperar los mazos. Digamos que borro este mazo o mi mazo de radiodiagnóstico, que es el mazo que he estado creando yo mismo, o el mazo de Ancore que son 6000 tarjetas, o este mazo de alemán que son 8000 tarjetas, se borran. Que voy a salir y esto se sincroniza, quedan eliminadas todas las tarjetas y ya está, es el fin de Anki. Acabo de borrar todas mis tarjetas y se acaba de sincronizar el mazo, es decir que han quedado todas borradas y además ha quedado eso guardado. Voy a abrir Anki otra vez. Tengo Anki sin mis mazos. Y antes de entrar en pánico y escribirle mensajes a la gente por Instagram, voy a ir a archivo, voy a ir a cambiar perfil. Y lo que voy a hacer es darle aquí a abrir copia de seguridad. Reemplazar tu colección con una copia de seguridad anterior, sí. Y veo que tengo todas las copias de seguridad que Anki ha ido guardando para protegerme de estos errores que a cualquiera le pueden ocurrir. La copia de seguridad que necesitamos va a ser una de estas dos, o por lo menos una de las que están inicialmente. Si es algo que hice hace unos días, pues puede estar ahí y podemos buscar más o menos de qué día queremos recuperar las tarjetas, ¿vale? Pero es importante saber que Anki guarda estas tarjetas y hace copias de seguridad para nosotros en caso de accidente. Ahora yo le voy a dar a esta copia de seguridad de hoy a las 7:40, le doy a abrir, le doy a aceptar y Anki comienza a reemplazar todas las tarjetas, me las pone otra vez y vemos cómo recuperé todos los mazos que acabo de borrar, las fácil 10.000 tarjetas que acabo de eliminar. Ahora le voy a dar sincronizar y cuando me pregunte le voy a dar subir a Anki web, porque lo que quiero es que esta copia de seguridad se suba también a la web y que todo eso se mantenga sincronizado. Y cuando vaya al móvil, al celular, me va a preguntar también qué quiero hacer. ¿Quiero ver las de Anki web o quiero que las del móvil se suban a Anki web? Pues quiero las de Anki web, ¿vale? Que es lo que está ahora sincronizado con estas tarjetas de mi ordenador, que son las que están sin errores, las que no están eliminadas. Eso es todo, espero el video sea de utilidad. Mira, es que soy subnormal, porque está intentando sincronizar las preguntas de Anki, que tengo examen en 2 días, llevo recopilando preguntas un montón de tiempo, y le he dado a importar los datos desde la web, desde lo que es la cuenta web que me acabo de hacer al ordenador, y en vez de pasar las preguntas del ordenador a la cuenta. No sé si me explico. Total, que se han perdido todas, y estoy aquí volviéndome loco a ver cómo encontramos para recuperarlas. Y pues sí sabía. Mira, doctor Basti, menos mal que tengo amigos en condiciones no como tú, traidor. no. Me has abandonado en el peor de los momentos.